Esta reunión está siendo grabada. Muy bien. Secretario, cuenta, por favor. Presidenta, se ha recibido un proyecto de ley iniciado en moción del señor Chaguán, que modifica la ley 19.668 a fin de otorgar un nuevo significado al feriado del 12 de octubre y establecer el día 24 de junio como el Día de los Pueblos Originarios, correspondiente al boletín 13.794-06. Además, Presidencia del Presidente de la República ha hecho presente suma urgencia respecto al proyecto de ley en primer trámite constitucional que deroga los artículos 13 y 14 de la ley 16.441 que crea el Departamento de Isla Pascua en materia de atenuantes a la penalidad asignada a ciertos delitos y al cumplimiento de las normas correspondientes a los boletines 10.188.06 y 10.187.06 refundidos. Por último, se ha recibido en la Secretaría un documento del asesor de la Corporación Selman Chile que señala que en el boletín 12.862-17, que modifica la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, se incorporó al pueblo Selman entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado, proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, informado en la Cámara originalmente por la Comisión de Derechos Humanos. Efectivamente, ese proyecto ingresó en junio del año en curso al Senado. Gracias, secretario. Un par de cosas respecto a la cuenta, yo ofrezco la palabra respecto a la misma. Primero, respecto del proyecto que el Ejecutivo reitera la suma urgencia de Isla Pascua, nosotros cuando lo vimos dijimos que antes de pronunciarnos íbamos a esperar la consulta indígena y mandamos un oficio al Ejecutivo para que nos señalara en qué estaba la consulta indígena y cuándo pensaban retomarla. Porque, y en eso coincidíamos con el senador Insulza, y con todos los senadores en general, que necesitábamos esperar los resultados de la consulta para avanzar, que queríamos todos avanzar, pero necesitábamos esperar la consulta. Y nada, ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Era así, efectivamente. O sea, la consulta es un trámite indispensable de acuerdo al convenio. Yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que queremos que resulte de la consulta, pero no la podemos saltar porque está en el convenio. Entonces, más de alguien que no le guste la decisión que se va a adoptar, va a decir que no hubo consulta, ¿no? Y eso sería muy perjudicial, así que hay que insistirle al gobierno que haga la consulta. Así es. Senador Bianchi. Sí, con respecto al proyecto de nuestro buen amigo Francisco Chaguán, más allá del proyecto en sí, los ejecutivos, todos, han quedado totalmente al debe con respecto a tratar lo que tiene que ver con los feriados en nuestro país. Entonces se vuelve a cambiar nuevamente un feriado, en este caso entiendo yo el de octubre, el del 12, etcétera. Pero yo creo que dada la situación hoy día particular en el mundo, en nuestro país de pandemia, nosotros tenemos que entrar a revisar esta situación de lo que va a ser el próximo año en materia de feriados. Me da la impresión que es una tremenda oportunidad como para que usted pueda, Presidenta, si así lo estiman los colegas además, tratar de concordar con el gobierno una discusión de los feriados, de cambios, de incorporar o dejar algunos feriados regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros no podemos hacer es seguir recibiendo proyectos que siguen agregando más feriados, porque la verdad es que eso no va a tener ningún tratamiento. Entonces, a mí me parece que es mejor sincerar y de una buena vez concordar con el Ejecutivo para que haya una discusión con respecto a esto, además haciendo valer la situación particular donde vamos a necesitar más días de trabajo, probablemente que de feriado. O al revés, no tengo idea, pero analicémoslo, veámoslo. Bueno, yo estoy de acuerdo perdón, Presidente, estoy de acuerdo con el senador Bianchi. Tenemos una oportunidad hace muchos años de revisar el tema de los feriados. Y digo hace muchos años porque hace bastantes años ya la Iglesia Católica determinó que no era un feriado católico ni el 29 de junio ni el Corpus Christi. De hecho, no hay ceremonias especiales para esos días.
y por lo tanto sin hacerle daño a nadie podemos disponer de 1 o 2 de esos días para otro feriado. Entonces hay cosas de hacerlo pronto nomás, sin aumentar ni disminuir nada. Yo comparto con ustedes la aprensión, yo voy a hablar con el Ejecutivo, o incluso lo podemos citar en una reunión y hablarlo aquí en la comisión, Claro, debido claro. a que efectivamente no he citado anteriormente a la comisión porque no tenemos proyecto interesante. Este proyecto que se acaba de dar cuenta, efectivamente hay un acuerdo de, mientras no se avance en un tema general, de no incorporar nuevos feriados, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer una sesión, si a ustedes les parece. Previamente yo voy a hablar con el Ejecutivo para que venga con una propuesta y avancemos en este tema también. Como dice el senador Bianchi y el senador Insulza, es el minuto de que zanjemos tanto el tema de los feriados nacionales como el tema que viene dando vuelta hace mucho rato de los feriados regionales, de que se establezca un feriado regional y se ordene y se dejen de presentar estos feriados por cada uno de nosotros mismos. Exacto. Como feriados regionales, y se vayan aumentando ahora más que nunca, ¿no es cierto? Hay que tender a trabajar más que establecer feriados. Además que su región sale perjudicada porque el único feriado regional es nacional también. Así que... Así es, así es, así es. Bien, entramos a nuestro punto de la tabla, que también es un tema bastante conflictivo que tenemos que conversar entre todos. Sí. Secretario. La presidenta, se encuentra invitado don Ignacio Maldís, director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para este proyecto. El proyecto al cual estamos citados corresponde al boletín 13.189.06, que fue iniciado por el senador Navarro y la senadora Muñoz y Proboste y el senador señor Latorre. En síntesis, el proyecto plantea que la ley de desarrollo indígena estableció las principales etnias que conforman los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, que esto no sería taxativo. Y hace presente que en su momento al pueblo Selknam no se le consideró porque se estimó extinto, pero que sin embargo un estudio de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez habría establecido que existiría aún esta cultura y que según él sostiene debe ser reconocida en la ley para estos efectos, para el efecto de conservar a indígenas y que mantenga sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Señala que negar la existencia del pueblo implica para el Estado una discriminación, pues se le niega la aplicación de todas las normas y los beneficios que están establecidos para los demás, y se les priva de las medidas especiales para su desarrollo. Con tal propósito, él propone intercalar el pueblo Selknam en el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Indígena a fin de establecerlos entre las etnias principales. Sobre el particular, señora presidenta, quería hacer presente que efectivamente existe un proyecto en trámite, en segundo trámite constitucional en el Senado, sobre el boletín 12.862-17, que es prácticamente igual al que estamos analizando. La diferencia está en que aquí se incluye la mención a Selknam entre las etnias indígenas de Chile, y la de la Cámara lo incorpora como pueblo Selknam. Sin embargo, señora presidenta, la Secretaría les ha remitido 2 informes, uno de la BCN sobre este proyecto de ley y el otro sobre el reconocimiento, sobre los efectos del convenio 169 en el reconocimiento de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la preocupación de la Secretaría es que la inclusión de otro pueblo diluye en alguna medida las facultades de los actuales pueblos reconocidos como indígenas y del Consejo de CONADI, que establece las directrices para otorgar los beneficios. Y por otra parte, la mayor preocupación es que, según otro informe que les mandamos de BCN, en opinión de la Secretaría, el adoptar una medida legislativa respecto a los pueblos indígenas requiere una consulta previa. En este caso tampoco se ha desarrollado. Se ha consultado a algunos de los comuneros, pero no se ha desarrollado una consulta indígena en los términos establecidos en la legislación. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, secretario. Efectivamente, señores y señores senadores, antes de darle la palabra
a don Ignacio Malik, que es el director nacional de la CONADI. Yo tengo serias dudas respecto a esto porque creo que el Senado tiene que establecer un procedimiento, lo hemos conversado en sala, yo creo más que en la comisión en otras ocasiones, porque algunos de estos proyectos como este está en nuestra comisión, otros lo está viendo la Comisión de Derechos Humanos. Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados, algunos se aprueban, otros no. No se está haciendo con consulta indígena aquellos que se han aprobado, otros se rechazan por no tener consulta indígena. Tenemos el informe de la Biblioteca del Congreso que dice que requiere consulta indígena. Entonces, yo creo que aquí hay que establecer, sea cual sea el procedimiento que el Senado determine, pero debiéramos tener un procedimiento único para tramitar estos proyectos, me parece a mí, antes de seguir avanzando, porque si no... el perjuicio de otros. Senador Bianchi me estaba pidiendo la palabra. Está silenciado, querido senador. Gracias, presidenta. Yo, tal vez más que nadie, desearía en la vida que efectivamente tuviéramos a nuestros pueblos originarios Selknam. Aquí hay una situación que efectivamente tenemos que entrar a revisar. Yo entiendo que además el proyecto de la Cámara está más avanzado. Por lo tanto, sí, tendríamos que ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a recoger el que está en la Cámara, que sería la primera propuesta que yo quiero formular. Pero antes de cualquier formulación de propuesta que yo tenga, a mí me gustaría escuchar al Ejecutivo, a Ignacio fundamentalmente, qué es lo que ustedes como Ejecutivo en el fondo ven en esta situación, qué viabilidad ven, cuál no, o sea, sincerar esta conversación. Porque más allá del estudio que entregó la universidad, efectivamente hay otros cuestionamientos, opiniones donde se señala de que este pueblo está absolutamente extinto, así que no hay descendencia. Entonces, a mí, y no voy a entrar a la situación horrorosa de cómo fue el exterminio, porque claramente es una situación brutal cómo fueron exterminados nuestros pueblos originarios. Pero a mí me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, por un lado, y lo segundo, presidente, es plantearle que si vamos a discutir este proyecto, sugiero que sea el de la Cámara, que tiene mayor avance que este otro, o en algún momento tratar de refundirlo. Gracias. Gracias, senador. Le damos entonces la palabra a don Ignacio. Muchas gracias, senadora y presidenta, por su intermedio. Saludar a los señores senadores y funcionarios del Senado. Respecto a el reconocimiento de un nuevo pueblo a la luz de la ley 19.253, efectivamente el inciso segundo del artículo primero de la ley señala que el Estado reconoce como principales etnias, y alguien lo mencionaba acá, por lo tanto no sería taxativa esta numeración, ¿ya? Sin embargo, señala algunos elementos para el reconocimiento de un pueblo originario, y es que este sea precolombino y que exista en el territorio nacional, ¿ya? Y que conserve manifestaciones étnicas y culturales propias. Por lo tanto, debe tratarse de un pueblo precolombino, existir actualmente y haber una continuidad entre estos dos hechos. Por lo que lo primero es que nosotros tenemos conciencia y a ciencia cierta podemos decir que existió el pueblo Selknam. Y ahora la parte que desconocemos, aun cuando hay organizaciones que dicen provenir de este pueblo precolombino, no tenemos a ciencia cierta la certeza que nos diga que este pueblo actualmente, y se da el requisito de que exista en el territorio nacional actualmente y que en el periodo intermedio conservaron las manifestaciones étnicas y culturales propias. Por lo tanto, creo que es
un estudio previo sería de bastante ayuda para resolver esta inquietud. Y por otro lado, tal como lo decía el senador Insulza, lo dijo que es un trámite esencial, que sería muy perjudicial no realizarlo, es, por supuesto, la consulta indígena, ya que el convenio 169 es ley en Chile y obliga no solo al Ejecutivo, sino que obliga al Estado. Es deber del Estado realizar la consulta indígena cuando se prevean medidas administrativas o legislativas que afecten directamente a los pueblos indígenas. Y sin haber todavía un estudio de procedencia de consulta indígena, por supuesto que una ley que crea y reconoce un nuevo pueblo indígena a la luz de la ley, por supuesto que queda más o menos clara la afectación directa sobre este pueblo indígena y también sobre los demás pueblos indígenas, ya que debiese analizarse el impacto financiero que tendría la inclusión de un nuevo pueblo. Así que, en resumen, es preocupación del Ejecutivo la consulta indígena que se realice por esta ley, cualquiera sea los boletines y la forma en que se decida avanzar, y no existiendo un estudio base, mi propuesta por ese lado es poder nosotros realizar un estudio base a esta altura del año. Lamentablemente, por materias presupuestarias, requeriría algunos ajustes o sería un tanto complejo, pero sí poder desde el Ejecutivo llevar adelante un estudio como se hizo en el reconocimiento de otros pueblos. Presidenta. Presidenta, ¿me permite? Gracias, director. Senador Insulza. Presidenta, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, en el sentido que tenemos que ser algo más rigurosos en esto. Porque en realidad ciertamente todos hasta aprendimos en el colegio la existencia de tres pueblos patagónicos, ¿no? Que eran en esa época los yaganes, que todavía se llaman yaganes. Y después están los Alacalufe, que son los Cahuéscar, y están los Ona, que efectivamente son estos Selknam, ¿no? Que nosotros conocíamos en esa época. La diferencia es que este pueblo ya aparecía en nuestros textos además en nuestros libros, como un pueblo extinguido, o sea, que no tenía existencia. Ahora, esto ocurrió ya, estoy hablando, cuando hablo de esto, hablo también recordando que hace poco reconocimos al pueblo Chango, que también era considerado pueblo extinguido hasta muy poco antes, ¿no? Y claro, si esto sigue igual, vamos a tener luego a los picunches, vamos a tener pronto a los chiquillanes, a los puelches, a los cuncos, a los pollas, a los chonos, ¿para qué los sigo enumerando? Son como 20. Yo creo que es muy esencial, señor director, por su intermedio, presidente, que tengamos una forma de verificar esto y una definición más precisa. En realidad es cierto, yo recuerdo haber leído cuando se declaró extinguido algunos de estos pueblos, pero claro, uno va al lugar, va a la zona de Punta Arenas, esta parte se encuentra con gente que ciertamente tiene claros rastros de provenir de alguna etnia que no es precisamente española ni de ninguna de las originarias anteriores, ni tampoco croata en realidad. Pero la verdad es que el problema es que también de costumbres, de la mantención de una cierta cultura, de una existencia como tal, que los diferencia del resto. Y la verdad es que las últimas presentaciones han sido hechas generalmente por personas que no pertenecen a esa etnia, entonces uno tendría que tener por lo menos un informe técnico, un informe científico, un informe de la CONADI, y en base a eso tomar alguna decisión. Eso es lo primero que quería decir. La segunda decisión, el segundo tema, presidente, que a mí me parece particularmente delicado tratar este tema ahora, porque evidentemente eso no lo dice necesariamente el informe de la Secretaría, pero va a tener impacto en la decisión que estamos tomando en la Comisión de Constitución respecto a la participación de los pueblos originarios en nuestra consulta constitucional. Y eso ciertamente va a tener impacto. O sea, ya hay varias fórmulas negociadas de manera, pero esto no va a pasar del porcentaje de pueblos indígenas determinado en el censo. Y bueno, y
Y eso realmente la entrada de más pueblos ahora va a perjudicar a los pueblos que están de ahí. Y yo creo que eso nos va a provocar problemas. Creo que si nosotros tomáramos cualquier decisión a este respecto, tendríamos que decir claramente que esto no tiene nada que ver con la representación de los pueblos originarios en la Asamblea Constituyente, porque de lo contrario, por lo menos el pueblo originario mayoritario va a tener algunos reclamos que hacer a este respecto. Entiendo además que tenemos en vista, don Ignacio, usted me confirmará esto, del medio presidenta, algo del pueblo huilliche también, ¿no? Creo que hay una organización del pueblo huilliche que generalmente es considerado parte del pueblo mapuche, pero que ahora está pidiendo, con otras razones que tienen que ver tanto de carácter étnico como político, está pidiendo un reconocimiento especial. Entonces, realmente nos podemos encontrar a las puertas de la Asamblea Constituyente con ese problema. Quería mencionarlo para que tengamos todas las cosas claras en las cuales hay que tomar una resolución. Gracias, presidente. Gracias, senador. Si a la comisión le parece, oficiemos, aquí está el director, pero oficiémosle al director solicitándolo que nos haga ese informe, el estudio, para saber realmente, ¿no es cierto?, si este pueblo está o no está extinto, cuáles fueron los antecedentes que se tuvieron a la vista cuando se dictó la ley para decir que estaba extinguido y si hoy día existe o no vestigios de que su cultura, sus tradiciones, o si tienen parte del territorio y existen todavía personas, para que tengamos ese antecedente antes de seguir adelante con o como decía bien el senador Bianchi, con el proyecto en el mismo sentido y que está más adelantado en segundo trámite, y paralelamente podemos seguir viendo, porque yo también concuerdo, si esto va a afectar de alguna u otra manera económicamente en el tema de escaños reservados a otros pueblos originarios, claramente de acuerdo al 169 también, no solamente si este informe llegara a decir que efectivamente existen y por lo tanto debiéramos avanzar en su reconocimiento, previo a ello también debiéramos solicitar se realice la consulta porque va a haber una afectación y debiéramos cumplir entonces con el 169 y realizar la consulta. Someto esta decisión, si ustedes están de acuerdo, partamos por solicitarle el informe a la comisión, al Ejecutivo. Está bien. No sé si los señores senadores yo estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok. ¿Don Pedro está de acuerdo? ¿Unánime entonces? Con micrófono. Sí, presidente. Bien. Entonces, le mandamos hoy día el oficio, director, y vamos a ir a hablar con la ministra para ver si le da algunos recursos prontamente para que no se demore tanto con el informe y ojalá lo pueda tener prontamente. Ya, ¿Qué plazo puede tener del informe, presidenta, Ignacio? Va a depender de los... Don Ignacio. Gracias, presidenta. A ver, los estudios nosotros podríamos licitarlo a alguna institución privada o eventualmente verlo en convenio con alguna institución pública, me refiero a una universidad, y los tiempos, la verdad, nosotros podemos ponerle plazo, pero siempre que le pongamos plazo debería ser preacordado con la misma, eventualmente con los ejecutores, y tener una conversación un poco más amplia para que sea un estudio serio y no, a razón del tiempo, acelerar los procesos para tener eventualmente información incompleta. Hay parte que podemos nosotros proporcionar, como es lo que es la historia de la ley, que decía la presidenta, la senadora Sperger, que tener a la vista los antecedentes que se tuvieron para no incluir a este pueblo al momento de la dictación de la ley 19.253. Y eso es documentación que está en la Biblioteca del Congreso y eso es parte de la historia de la ley. Así que hay cosas que ya están, pero hay otras cosas que yo creo que podría requerir más tiempo, incluso estudios de campo, de ver de las entrevistas. Entonces es un trabajo un poco más largo y más detallado. Así que la verdad no puedo comprometer un plazo en algo que todavía está recién Pero haciendo. aproximadamente, ¿cuánto se demora un estudio de esta naturaleza aproximadamente? Aproximadamente yo pensaría en unos 4 o 6 meses.
Bueno, Okay. está bien. Presidenta, lo importante es que no nos dejemos llevar, si Lo me importante es permite, que sea serio. para que sea serio, no nos dejemos Senador. llevar por los plazos políticos constitucionales, presidente. No, yo no creo que nosotros podamos ser apurados a última hora a reconocer pueblos originarios que hasta ahora no están reconocidos. No es que yo no quiera reconocerlos, yo la verdad es que repito, de lo que uno sabía desde niño, este era un pueblo que existía, que existió, que fue conocido. Por lo tanto, yo no tengo ningún inconveniente, francamente, si me llega un informe en reconocerlo. Pero no corramos porque hay constituyentes, porque eso sería restarle seriedad al proceso. Estoy de acuerdo con ustedes, senador. Estamos entonces. Salvo Presidenta, que... Dígame, Jacqueline. le quería informar a todos los senadores, recordarles en realidad que en el gobierno de la presidenta Bachelet ingresó a la Comisión de Gobierno, a propósito de los feriados, el boletín 11.349-06, que se informó por la Comisión de Gobierno que le daba la facultad a los gobiernos regionales de fijar un feriado regional. Sí, sí. Pasó a la sala y la sala acordó enviarlo a la Comisión de Constitución. Y ahí está, hasta hoy. Ahí está en Constitución, no están... Sí. Vamos Salió a pedirle de- a la presidenta que lo mande para que lo saque de ahí y lo mande para acá, porque si eso no Ya, está- digámoslo. algo que suelte Constitución de vez en cuando también. Así es. Así. Muy bien. Si Bueno. los señores senadores no tienen nada más, Presidenta. hemos tratado el tema para el cual estábamos citados, así que damos por levantada esta sesión. Que tengan muy buena Muchas gracias, tarde. presidenta. Hasta luego. Adiós, luego. que estén bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.